Buenas noches a todos, bienvenidos a la sesión síncrona programada el día de hoy, 29 de marzo, donde vamos a ver dos capítulos en una sola sesión, el capítulo número 3 que habla de mercancías en comisión y el capítulo número 4 que habla de mercancías en consignación. Esta sesión será grabada para todos aquellos alumnos que no se puedan conectar ahorita, ya está en proceso de grabarse. Y antes de iniciar con la sesión, me permito nada más, quisiera preguntarles si se escucha y me ven claramente, para antes de iniciar, dar algunos avisos y ya abocarnos a los temas del día de hoy. Sí se ve y sí se escucha. Ok. Bueno, nuevamente buenas noches. Hacerles los siguientes comentarios. Para el día de mañana, a las 11 de la mañana, ya deben de estar evaluadas las tareas pendientes. Me han estado mandando algunos mensajes muchos de ustedes, pero como nos decía una reubicación en las aulas, estamos tratando de evaluar lo más pronto posible. Creo que ya nada más me faltaban 2 aulas por evaluar, para que por favor mañana a las 11 lo revisen. Hago este comentario por lo siguiente. Se hizo esta semana una reconfiguración de las aulas y se excluyeron los exámenes extraordinarios, es decir, un examen que pondera en su calificación final. El día de mañana, ya después de esa hora, pueden revisar más o menos, ya que tengan todas sus calificaciones completas de todas sus tareas y actividades, más o menos cuál es su promedio. ¿Por qué les hago el siguiente comentario? Esta semana, si se metieron a la plataforma, por ahí se darán cuenta que están 2 actividades adicionales a las normales. Esas 2 actividades no son de carácter obligatorio. Una se llama trabajo de realización y otra se llama video de aprendizaje. ¿Cuál es el motivo de que se pidan estas 2 tareas? Reitero, no son de carácter obligatorio y si en un momento dado no las realizan, no va a ponderar en su calificación final. El trabajo de regularización, como dice ahí en la literatura o en el escrito, es para todos aquellos alumnos que durante el semestre, o el tetra más bien dicho, tengan 3 o 4 tareas pendientes. Haciendo ese trabajo de regularización, con esa información que viene ahí, se pueden poner al corriente porque ya no se van a abrir periodos anteriores de tareas. Y el otro tema es un video de puntos extra, es para todos aquellos alumnos que por alguna situación a lo mejor dejaron de cumplir 1 o 2 tareas o no presentaron algún foro o no les fue muy bien en el examen. Ese video de puntos extra les va a servir para mejorar su calificación final. Ese video tampoco es de carácter obligatorio, sin embargo se pide que se haga un resumen con las características que vienen ahí de todos los temas vistos hasta el que estamos viendo el día de hoy. Por si alguno de ustedes lo quiere realizar, lo puede realizar sin ningún problema, es nada más para regularizar y para los puntos extra y no son de carácter obligatorio. Adicionalmente, ya se está configurando lo que viene siendo el examen final. Al principio del tetra yo les comentaba que iba a haber un trabajo final. ¿Por qué? Porque así no lo habían estado manejando en anteriores tetras, es decir, se presentaba una serie de capítulos, se presentaba un examen parcial y luego se veían después del examen parcial otra cantidad de capítulos y se hacía un ensayo de la segunda parte del curso. Sin embargo, para este tetra volvimos al examen final, es decir, ya hubo un examen parcial y ahora va a haber un examen final. Obviamente, este examen va a ser igual con la misma metodología que el examen parcial y nada más incluirá los temas de la segunda parte del curso, es decir, del capítulo 22 que habla de los sueldos y salarios y su carga tributaria, hasta el capítulo número 5 que habla de cuentas en moneda extranjera, que es el que vamos a ver la próxima semana. Asimismo, aprovecho para comentarles que la próxima semana ya será la última sesión síncrona que tenemos dando un tema. ¿Qué quiere decir esto? Que la semana del 4 al 8 es donde vamos a ver la parte del 4 al 10, si mal no recuerdo, del 4 al 10, vamos a ver el capítulo número 5 que habla de cuentas en moneda extranjera. Posteriormente, en la semana de lo que viene siendo el día, permítanme un segundito, del 11 al 17, el día 12 vamos a tener, y ya viene ahí en la plataforma, una sesión síncrona, pero nada más para hacer un repaso general de los temas del capítulo 22, 1, 2, 3, 4 y 5, que a ustedes les sirva de base para presentar ese examen final. El examen final va a estar configurado
esta semana y se podrá presentar del 18 al 24 de abril. Por eso es importante que mañana ya revisen más o menos cómo están sus calificaciones ya cuando tengan todas las tareas, porque ya al final del curso, quienes no, en esa semana vamos a presentar del 18 al 24 el examen final y ya el día 25 a primera hora ustedes van a saber cuál es su calificación final. En dado caso que su calificación no sea satisfactoria, del 25 al 28 se va a estar presentando el examen extraordinario. Ese examen extraordinario es para todos aquellos alumnos que no pasaron en primera oportunidad la materia, pero es un examen global que incluye todos los capítulos del curso. O sea que es preferible que se esfuercen por pasarlo en la primera oportunidad. Y en el examen extraordinario no se puede sacar una calificación de 100. Es decir, si ustedes en el examen sacan 100, la calificación máxima va a ser de 8. Ahí nada más también para que lo consideren. No sé si de esto que tengo o de lo que les acabo de platicar tengan alguna duda para ya iniciar con los temas de esta semana. Brando, ¿ninguna? ¿Alguien más? Ok, bueno, vamos a iniciar. Como les comentaba, esta semana vamos a ver 2 capítulos que están muy relacionados. Uno es el tema de mercancías en comisión y el otro es el tema de mercancías en consignación. ¿Por qué digo que están muy relacionados? Y ahorita vamos a ver las 2 diapositivas y vamos a hablar a grandes rasgos de lo que viene siendo este tema. Las mercancías en comisión no son otra cosa más que aquellas mercancías que le dejan a un comercial para que nos las venda por nuestra cuenta y por lo cual nosotros estamos obligados a pagarles una comisión. Obviamente nosotros somos nosotros que dejamos esas mercancías con un tercero somos los consignatarios. ¿Por qué? Porque somos las personas que vamos a dejar en encargo. Por eso hago referencia a que son 2 capítulos muy relacionados. Ahorita vamos a ir desglosando cada uno de estos conceptos, nos vamos a ir un poquito rápido porque son 2 temas que van muy relacionados, pero que también si no le damos un poquito de celeridad nos va a dar el tiempo para explicarlos totalmente. Voy a presentar una diapositiva e inicio los conceptos más legales o más generales, pero que vienen siendo la mercancía en comisión. Vamos a definir lo que viene siendo este concepto y cuál es su tratamiento contable y sobre todo cómo se ve reflejada las mercancías en comisión dentro de la contabilidad del comisionista. Y luego vamos a ver cómo se ven reflejadas dichas mercancías en consignación dentro de la contabilidad del consignatario. ¿Ok? Vamos a empezar. El objetivo o más bien dicho, el temario que vamos a ver en este capítulo es el objetivo, el aspecto legal, los conceptos, los procedimientos y algunos ejemplos muy sencillos. ¿Qué objetivo tenemos? Conocer la importancia que tiene el concepto de mercancías en comisión dentro del ámbito comercial o de las empresas que persiguen un fin de lucro. ¿Qué nos dice el aspecto legal? Dice que la Comisión Mercantil, de acuerdo con el Código de Comercio, que es quien regula todo este tipo de operaciones de comisión mercantil, es el mandato o encargo aplicado a actos concretos de comercio, denominándose comitente a la persona que otorga o confiere la comisión. En este caso es la persona, en este caso es quien entrega la mercancía o el consignatario, si lo queremos ver así, y comisionista a quien la desempeña. Ahorita vamos a poner ejemplos. El mandato o encargo no es necesario que conste en una escritura pública. Es suficiente que figure por escrito en un documento otorgado por el comitente o de palabra, siempre que en este último supuesto se confirme por escrito antes de que el negocio concluya. ¿A qué se refiere esto? Vamos a suponer, y siempre les pongo un ejemplo un poquito pues ahora sí que muy puntual. Vamos a suponer las personas que han ido a las tiendas departamentales cuando vamos a Liverpool o que vamos a, no sé, a Sears o alguna tienda departamental. Lo más común que nosotros vemos que son mercancías en comisión es el área de perfumería. Si se fijan, ¿qué es lo que pasa o cómo se maneja ese tipo de cosas? Cuando nosotros vamos a una tienda departamental, todos esos stands de perfumes no es otra cosa más que los comitentes le entregan
en este caso al comisionista, que es, o el establecimiento, que puede ser Sears, perdón, o Liverpool, que ahí en muchos de esos casos ellos pagan un arrendamiento o una cuota por utilizar ese centro comercial para vender sus productos, y en otros casos ellos también le pagan a hacerse una comisión por esa venta. Obviamente también los promotores que están ahí reciben esa comisión. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ellos entregan una mercancía, la cual se la dejan a alguien, el comitente se le entrega a un comisionista para que la venda de él, y obviamente por el cual él va a recibir un ingreso que se llama comisión. Aquí dice que el mandato no necesariamente tiene que figurar en una escritura pública. ¿Qué significa esto? Generalmente cuando nosotros hacemos una comercio en que vamos a entregar mercancía, es necesario que lo hagamos, más sin embargo, depende de la complejidad de los productos, de la cantidad de mercancía que vayamos a dejar en consignación en el establecimiento o a la persona a la que le vamos a conferir para que venda esa mercancía. Yo considero que sí es necesario, sobre todo si estamos hablando de cantidades grandes de mercancía que representan montos muy elevados de dinero. Entonces, ¿por qué lo tenemos que dejar por escrito ante un notario público? Porque dependiendo del acuerdo o del mandato o del encargo que se tengan, pues obviamente tenemos un poquito, o el comitente tiene un poquito más de certeza de que se va a responder por ese mandato, y que obviamente ahí están estipulados cuáles van a ser las comisiones. Muchas veces cuando son comisiones, obviamente entre mayor sea el volumen de ventas del producto o mayor sea el volumen de operaciones, pues obviamente la comisión va a incrementar. Por eso es que se manejan por tabuladores de comisiones. El mandato o encargo se puede referir a varios actos concretos de comercio, entre los cuales podemos mencionar la compra y venta por cuenta ajena, y es este último al que debemos de referirnos en el capítulo o al desarrollo del siguiente capítulo. Dice que las mercancías, ya viéndolo continuando en el aspecto legal, que recibe el comisionista para su venta, no aumentan su activo, ya que no son de su propiedad, pues el comitente únicamente le ha conferido la facultad de negociar con dichas mercancías, pero no son de su propiedad. Aquí volvemos a tocar el tema de las cuentas de orden. Cuando vimos el tema de documentos endosados, hablábamos de valores contingentes. En este caso estamos hablando de un valor ajeno que también se debe de registrar dentro de cuentas de orden en la contabilidad del comisionista, porque hay que acordarnos que tenemos esos bienes, pero no lo podemos registrar dentro de nuestra mercancía, porque no hicimos un desembolso para adquirir esa mercancía. Simplemente nos están confiriendo el mandato o el encargo de vender dicha mercancía. Entonces no afecta nuestras cuentas de activos. ¿Sí recuerdan que vimos ese tema? Mientras operaciones, mientras sean actos contingentes o valores contingentes, valores ajenos o de registro, pues no debemos de afectar nuestras cuentas de activo, ya que no hay un desembolso como tal. Dice que el comisionista puede desempeñar el mandato de encargo tratando en su propio nombre o en el de su comitente. Cuando contrate en nombre propio, tendrá acción y obligación directamente con las personas con quien contrate, sin estar obligado a declarar quién es el comitente. No así cuando cuando expresamente contrate en nombre del comitente. ¿Qué quiere decir? Que si contrata en su nombre, puede decir que sí, y si no, y en caso contrario, si él dice, ¿sabes qué? Pues directamente con él, ahí sí estoy obligado a contratar. También él dice que el comisionista es libre para aceptar o rechazar el encargo del comitente, y si lo usa deberá dar aviso inmediatamente de esto. Ahorita que decíamos que no necesariamente los actos de comisión o de encargo o de mandato mercantil, como en el caso de las comisiones, no necesariamente se tienen que hacer con escritura pública, probablemente sea de acuerdo dependiendo del volumen y de la cantidad de mercancía o de la complejidad de las operaciones que se van a llevar a cabo en esa comisión. También es cierto que si alguien viene y me dice, ¿sabes qué? Necesito que me venda esta mercancía, posiblemente yo digo, ¿sabes qué? No estoy de acuerdo, y en ese momento te aviso que no estoy de acuerdo con las condiciones, porque no estoy de acuerdo con la comisión que me vas a dar, no estoy de acuerdo porque el producto que me estás dando para vender es de muy baja rotación, porque el margen es muy poco,
porque simplemente me representa un gasto administrativo de manera interna tener que administrar el venderte ese producto cuando la comisión es que va a salir más caro dicho mantenimiento. Pues ahí es importante que exista esa comunicación de inmediato. Si la mercancía ha sido remitida y el comisionista rehúsa el encargo, está obligado a hacer los gastos que sean de indispensable necesidad para preservarlo en estado. Por supuesto, el importe de dichos gastos debe ser pagado posteriormente al comisionista por parte del comité. Esto es una literatura que es en el deber ser, cómo deberían de ser, valga la redundancia de las cosas. Sin embargo, ya actualmente es muy difícil que nosotros aceptemos o que nos llegue una mercancía de la cual no estamos de acuerdo con llevar a cabo dicho mandato, dicho encargo mercantil. Mas, sin embargo, si por alguna situación puntual acordamos, probablemente no de manera escrita ni ante un notario, pero sí de manera verbal, que vamos a llevar a cabo dicho por el cual vender, no sé, vasos a la fábrica o al comercializador que nos lo esté dando para venderlo. Si al momento que ganamos algo de por alguna situación rehusamos el encargo, nosotros como tenemos que regresar a nuestra cuenta dicha mercancía que nos la remitió. Sin embargo, ya que la reciba directamente la persona o la empresa que nos mandó dicho producto, dicha mercancía original, en ese momento nos debe de regresar los gastos que hayamos efectuado a remitirlos a su origen. El comisionista en el desempeño de su encargo se sujetará estrictamente a las instrucciones recibidas del comitente y en ningún caso podrá proceder contra las disposiciones expresas de este. Aquí es bien importante, por eso digo que aunque no necesariamente tenga que ser a través de un término notarial, sí es importante que se haga al menos por escrito para que quede estipulada claramente cuáles van a ser las instrucciones, inclusive se pactan los precios de venta, se pactan las comisiones, cómo debe estar resguardada la mercancía, cada cuándo se debe hacer un resurtido, cada cuándo se debe de reportar la venta de mercancías, etcétera, etcétera, etcétera. Por su actuación en la venta de mercancías, el comisionista cobra al comitente una cuota denominada comisión, cuyo porcentaje por lo regular se calcula en base al monto de las ventas o al volumen de las ventas. Pues es obvio, si nosotros nos confieren la venta de un producto, pues no vamos a venderlo gratis. Si alguien lo produce, alguien lo comercializa, pues tenemos que tener una utilidad. Esa utilidad se le conoce como comisión y como estamos obligados, ahí sí, cuando ya recibamos el dinero de esa comisión, afectar nuestras cuentas de pasivo, de activo y de resultados, porque obviamente ya es un ingreso por esa actividad que nos están encargando. Y como lo mencionaba al principio en el ejemplo, entre mayor sea el volumen de ventas, pues obviamente mayor va a ser nuestra comisión. La persona que generalmente nos confiere esa facultad mercantil para poder llevar a cabo la venta de los artículos, pues está obligado, de acuerdo a un tabulador, desde una unidad a 100, te doy un porcentaje de comisión. De 101 a 200, otro porcentaje. De 201 a 300, otro porcentaje, y sucesivamente. Conforme va incrementando el monto y obviamente la cantidad de ventas, pues obviamente la comisión para la persona que está desempeñando la actividad, la persona física o la persona moral, va a aumentar su ingreso por ese concepto. En el aspecto contable, dice que considerando que tanto las mercancías que recibe el comisionista como el importe de las ventas efectuadas al contado y los cobros recibidos de los clientes a crédito no son valores de su propiedad, pues le pertenecen al comitente, creo que esto ya lo comentamos, no se pueden considerar dentro de las cuentas de activo, sino se deben de registrar en las cuentas de orden, que ya mencionaba, se registran en la cuenta de valores. Las cuentas de orden que se establecen o se utilizan o se corresponden o que utilizamos de manera común corresponden al grupo de valores ajenos por tratarse de valores que no son propiedad del comisionista. Existen algunos métodos para registrar las mercancías en comisión y ahorita vamos a ver cómo se registran esos y más bien dicho, dentro de las cuentas de orden, cómo debemos de registrar esas operaciones. Dice que para registrar las mercancías que se reciben del comitente, así como las ventas y devoluciones de las mismas, se establecen las cuentas de orden mercancías en comisión, que es cuenta de orden deudor, y comitente cuenta de mercancías, cuenta de orden acreedor.
Si recuerdan cuando vimos las cuentas de orden, vimos que tenían que tener un saldo compensado. Obviamente existe una cuenta de orden para decir que tenemos bajo nuestra cuenta de orden deudora nuestra custodia de un activo que aunque está dentro de nuestras instalaciones, no forma parte de nuestro inventario. Y que obviamente la cuenta acreedora para hacer valer que tenemos una obligación para con un tercero porque nos están dejando en custodia para su venta dicha mercancía. Ok, permítanme un segundito. Ok, entonces vamos a continuar. ¿Cómo se hacen o cómo se afectan contablemente dentro de las cuentas de orden estos dos registros, estos cargos, estos abonos? La cuenta de mercancías en comisión se carga y comitente cuenta de mercancías se abona de la siguiente manera. Del precio del costo de las mercancías recibidas del comitente para del precio del costo de las mercancías vueltas por los clientes al comisionista y mercancía en comisión se abona y comitente cuentas de mercancía se carga del precio del costo de las mercancías vendidas por el comisionista y del precio del costo de las mercancías devueltas por el comisionista al comitente cuando ya las regresamos. El saldo de ambas cuentas siempre debe de ser numéricamente igual. Hay que acordarnos que aunque no exista una afectación al patrimonio o a las cuentas de activo, pasivo, capital que correspondan, pues sí estamos obligados a cumplir con la regla de la partida doble, que aunque sean cuentas de orden y se muestren en el calce del balance general, debe de tener un cargo y un abono por la misma cantidad. Y obviamente deben de tener naturaleza contraria y representa el costo. Esta cuenta en específico, este movimiento representa el precio del costo de las mercancías en poder del comisionista que son propiedad del comitente. Para registrar las entradas y salidas de efectivo, porque son 3 conceptos que tenemos que registrar, que originan las operaciones que ha efectuado el comisionista por cuenta del comitente, es decir, nosotros suponiendo que seamos los comisionistas, se abren las cuentas de orden de la siguiente manera: caja del comitente, cuenta de orden deudora, y comitente, cuenta de caja, cuenta de orden acreedora. La caja del comitente se carga y comitente cuenta de caja se abona es decir, esta es la afectación. ¿Cuándo debe de tener cuándo haga cuenta de la caja del comitente y cuándo se abona comitente cuenta de caja? 1, por la provisión de los fondos que recibe el comisionista del comitente, es decir, alguna cantidad de un fondo fijo para realizar operaciones. Del dinero en efectivo para las ventas que recibe el comisionista por las ventas de contado, porque hay que acordarnos que los comisionistas son los que cobran dicha mercancía y después la reportan directamente al comitente, y de los cobros que hace el comisionista sobre las ventas a crédito, que también hace posteriormente, ¿va? Caja del comitente se abona y comitente cuenta de caja se carga, que es lo contrario en lo que viene arriba, porque deben de ser numéricamente igual. De los gastos que pague el comisionista por cuenta del comitente, es decir, lo que vayamos afectando de esta provisión de fondos que recibamos, de la cuota o comisión que el comisionista cobre al comitente, es decir, de lo que le vayamos a retener nosotros como comisionistas por las ventas efectuadas o por nuestro ingreso como comisionistas, y de las remesas en efectivo que el comisionista haga al comitente, es decir, cuando ya le tengamos que regresar el saldo total de las operaciones después de haberlas realizado. El saldo de cuenta siempre debe de ser numéricamente igual, pero de naturaleza contraria, eso está claro, y representa el dinero en efectivo en poder del comisionista que es propiedad del comitente. Para registrar las ventas a crédito, cobros efectuados sobre las ventas a crédito y devoluciones sobre ventas que los clientes hacen al comisionista, se establecen las cuentas de orden cliente del comitente, cuenta de orden, y comitente, cuentas de cliente, cuenta de orden acreedora. Clientes del comitente se carga y comitente, cuenta de cliente se abona del importe de las ventas efectuadas a crédito por el comisionista, y clientes del comitente se abona y comitente cuenta de cliente se carga de los cobros efectuados por el comisionista sobre las ventas a crédito.
así como del importe de las mercancías devueltas por los clientes al comisionista. El saldo de ambas cuentas, igual que en los otros casos, en cualquier momento debe de ser numéricamente igual, y representa lo que aún deben los clientes y cuyo importe pertenece al comitente, es decir, todas aquellas operaciones que se vendan a crédito y que de alguna otra manera no se hayan realizado o que estén pendientes de cobro. ¿Ok? De este tema nos llevamos lo más sustancial, que existe un concepto que se llama mandato de encargo mercantil, en que una persona denominada comitente le confiere a una persona denominada comisionista el encargo de vender ciertos productos por los cuales el comisionista va a recibir una comisión, una utilidad que se denomina comisión, y esa comisión va a depender generalmente del volumen de ventas. Para este tipo de operaciones de registro dentro de la contabilidad del comisionista se deben de establecer cuentas de orden para cada uno de los conceptos que se afecten y pertenecen al grupo de valores ajenos. ¿Ok? Eso sería por la parte de lo que viene siendo mercancías en comisión. Ahora vamos a entrar directamente a lo que viene siendo la parte de mercancías en consignación. ¿Hasta ahorita tienen alguna pregunta? Ok, gracias, Brandon. Un segundito, porque voy a tener un poquito con la plataforma. Ok, ahora vamos a hablar del capítulo número 4 que habla de lo que viene siendo las mercancías en consignación. ¿Cuál es el objetivo? Pues conocer ahora lo que vienen siendo los conceptos de mercancías en consignación en las empresas o las operaciones que se hacen en las empresas. Nos dice que las empresas pueden aumentar el volumen de sus ventas recurriendo al establecimiento de agencias y o sucursales radicadas en la misma localidad en poblaciones foráneas. Sin embargo, este procedimiento tiene el inconveniente de que para llevarlo a cabo es necesario establecer o realizar grandes desembolsos por concepto de gastos de instalación y adaptación, compras de mobiliario, etcétera, que no siempre quedan compensados con utilidades eficientes, principalmente durante los primeros meses del año en que se establecen dichas agencias y sucursales. ¿Qué quiere decir esto? Que generalmente esto sí se hace, realmente en la práctica sí se hace, de que establezcan tanto sucursales como o locales independientes diferentes al lugar de origen para promocionar un producto, para vender un producto. Sin embargo, esto se hace cuando ya tenemos una empresa un poquito más robusta en cuestión de estructura, es decir, que ya se hacen análisis de mercado muy puntuales y que se hacen análisis financieros de en cuánto tiempo se va a retornar en esa inversión. Es decir, por ejemplo, si vamos a abrir una sucursal para la venta de equipo de cómputo en Yucatán, en México, en Mexicali, pues obviamente ya tenemos que tener un plan financiero de que nos diga cuántas unidades vamos a vender, en cuánto tiempo vamos a recuperar la inversión, porque hay que ver si rentamos un local, si compramos mobiliario o si compramos un local o un establecimiento, un activo fijo para poder operar. Y todo ese análisis se hace de manera muy, muy puntual. Reitero, esto generalmente lo hacen todas aquellas personas físicas o morales que ya tienen una estructura contable, sobre todo una estructura y una solidez financiera más en forma o más robusta. Y también nos habla que existe otro procedimiento para aumentar el volumen de las ventas que no requiere de fuertes desembolsos o de grandes desembolsos de dinero, el cual consiste en remitir mercancías a comisionistas radicados en la misma plaza o fuera de ella, para que vendan por cuenta del comerciante, que en este caso es el comitente, y a quienes se les asigna una comisión en pago de servicios. En esta forma, la empresa logra incrementar el volumen de ventas con menos gasto y en consecuencia con mayor rentabilidad. ¿Qué quiere decir esto? Que si nosotros tenemos la intención de hacer, tenemos la intención de generar un mayor volumen de ventas, pero no tenemos el suficiente capital para desembolsar ese dinero de manera inmediata,
pues, ¿qué es lo que recurrimos? Vamos a buscar quién nos puede vender nuestros productos, ya sea dentro de la misma localidad o fuera de ella o fuera de inclusive del país, y que obviamente nos va a generar un margen de utilidad mayor dentro de nuestro estado de resultados, porque nuestros gastos van a ser, nuestra inversión obviamente va a ser menor, porque vamos a incurrir en menos gastos para poder llevar a cabo ese producto. Es decir, que si lo vemos en el estado de resultados, ingresos menos costo de ventas, nuestro margen en ventas va a ser mayor, que ese tema lo vimos en el curso de contabilidad 1. Las ventas efectuadas por conducto de comisionistas debido a las ventajas que ofrecen, se han constituido una operación de bastante frecuencia y de suma importancia para las empresas de aplicación. ¿Qué quiere decir? Que pues muchos se manejan de esa manera, con el único objetivo sus ventas y obviamente no ver incrementados ni sus costos ni sobre todo sus gastos en la parte operativa, llámese gastos de administración o gastos de venta. ¿Qué son las mercancías en consignación? Son las mercancías que la empresa remite a una persona llamada comisionista para ser vendidas por cuenta del primero y de acuerdo a las instrucciones estipuladas por él. Aquí es donde les digo que es muy relacionado la parte de la consignación con la parte del comisionista. Aquí es donde existe, a diferencia de lo que viene siendo la contabilidad del comisionista, aquí estamos hablando de la contabilidad de quien va a remitir esas mercancías. Pues aquí, ¿qué es lo que se hace hincapié? Que las mercancías como tal sí son propiedad del comité, y cuando nosotros como comitentes o consignatarios vamos a remitir a un tercero, mira, que vendan por nuestra cuenta, tenemos que hacer un asiento contable. Voy a poner un ejemplo bien sencillo. Si nosotros, no sé, nos damos la compra y venta de lentes de contacto, lentes de sol, y tenemos en valor mercancías 100 piezas, las cuales valen 1,000 pesos cada uno, pues vamos a tener dentro del valor de mercancías 100,000 pesos, que corresponden a 100 piezas con un valor unitario de 1,000 pesos, con un costo unitario de cada una de 1,000 pesos. Pero decimos, ¿sabes qué? Yo le voy a mandar a Juan Pérez para que en Saltillo él me venda esas 25 piezas, mandar 25 piezas para que él me las pueda vender allá. Entonces, independientemente de lo que se diga en el encargo, que cómo las va a vender, porque nosotros como consignatarios o comitentes debemos de estipular cuál va a ser el precio de venta que va a dar el comunista, ¿ok? Pero dentro de nuestra contabilidad tenemos que hacer un asiento contable. Le tenemos que cargar a una subcuenta dentro de la cuenta de mercancías en el activo circulante, dentro del balance general, hacerle un cargo por 25,000 pesos a una subcuenta de la cuenta de mercancías o a otra cuenta que se llame mercancía por 25,000 pesos, y le vamos a hacer un crédito o un abono por los mismos 25,000 pesos, pero la cuenta de mercancías en generales. ¿Qué? Para que cuando nosotros saquemos un balance general, tengamos, por así decirlo, cuentas de mercancía que represente el valor de la mercancía que tenemos físicamente en nuestro poder, y otra cuenta que represente el valor de la mercancía que tenemos en consignación o que se la dimos a un comisionista para que la viera. Vamos a tener 75,000 pesos en mercancías generales y 25,000 pesos en mercancía de consignación. Y así, cuando ya veamos la información financiera, vamos a identificar qué físicamente tenemos dentro de nuestras instalaciones y qué tenemos por cuenta de un tercero. ¿Okay? También existen algunos procedimientos para registrar las operaciones inherentes a dichas mercancías de consignación, y existen los mismos procedimientos que se utilizan en lo que viene siendo las mercancías generales dentro de la empresa, es decir, el procedimiento global, el analítico, y el de inventarios perpetuos. El global consiste en registrar una cuenta denominada mercancía de consignación, que es lo que les ahorita, todas las operaciones relacionadas directamente con el envío, administración y venta de las mercancías consignadas a comisionistas. La cuenta de mercancías en consignación tiene un movimiento muy semejante al de la cuenta de mercancías general, por lo que respecta a su saldo
Este representa el valor del inventario final de mercancías en consignación una vez que se le ha cargado la utilidad neta en la venta de mercancías en consignación. ¿Ok? Procedimiento global. ¿Qué afectaciones se hacen a la cuenta de mercancías en consignación? Se carga primeramente del precio del costo de las mercancías remitidas en consignación, lo que mandamos, el importe de los gastos que origina la remesa de mercancías, o sea, el envío de las mercancías, el importe de los gastos que el comisionista efectúa por cuenta del comitente para la administración y venta de mercancías a él consignadas, como los traslados, como la paquetería, como el mantenimiento, etcétera, y del importe de la comisión a favor del comisionista. Al final del ejercicio o al final del periodo, el importe de la utilidad neta en mercancías en consignación. Y se abona del importe de las ventas efectuadas, del precio del costo de las mercancías devueltas por el comisionista, su deudor, y representa el costo del inventario final de mercancías en consignación, el cual se debe de representar en el balance general dentro del activo circulante, como lo mencionamos ahorita, perdón, en una cuenta que se llame mercancías en consignación. El procedimiento, ¿cómo se emplea este procedimiento? Se emplea, cuando se emplea este procedimiento, perdón, las cuentas de la contabilidad del comitente, vamos a lo mismo del comitente. Para registrar la consignación son las siguientes: mercancías en consignación, ventas de mercancías en consignación, gastos de ventas de mercancías en consignación y el movimiento y saldo de estrés para este procedimiento siguiente. Mercancías de consignación se carga del costo de las mercancías que se emiten al comitente, al comisionista, perdón, en este caso no hay ninguna variación, más bien dicho, nada más es un concepto. Se abona del costo de las mercancías devueltas por el comisionista. Al final del ejercicio o al final del periodo, el costo de las ventas efectuadas por el comisionista. Su saldo es deudor y representa el costo del inventario final de mercancías en consignación, el cual debe presentar el balance general dentro del activo circulante. Ventas de mercancías en consignación, se abona del importe de las ventas efectuadas por el comisionista y se carga al finalizar el ejercicio el costo de las ventas efectuadas por el comisionista. También al terminar el ejercicio el importe del saldo de la cuenta de gastos de venta de mercancías en consignación, todo lo que nos costó desde el punto de vista ejercicio, el saldo de esta cuenta es acreedor y representa el importe de las ventas efectuadas por el comisionista del ejercicio, después de haber recibido el costo de las ventas y el gasto de venta de mercancías en consignación. Podrá ser deudor o acreedor. Si es deudor, representa la pérdida de mercancías en consignación, porque puede ser que exista una pérdida, y si es acreedor, pues es una utilidad. Cualquiera que sea su saldo, se debe traspasar a la cuenta de pérdidas. ¿Qué significa? Cuando ya determinamos una utilidad, una pérdida por ese venta de mercancías en consignación, al final del periodo lo debemos de traspasar a la cuenta de resultados como otros productos o como otros gastos dentro del estado de resultados a todo el asiento contable que corresponda. Gastos de venta de mercancías en consignación. Esta cuenta se carga del importe de los gastos, como lo son fletes y acarreos, seguros, almacenaje, propaganda, comisiones, etcétera, que originan esa administración y venta de las mercancías en consignación o por el comisionista, y en el último supuesto solo que sea por cuenta del comitente. Su saldo es deudor y representa el importe total de los gastos ocasionados por la empresa, por la remesa, perdón, administración y venta de las mercancías en consignación, y al terminar el ejercicio, dicho saldo se debe traspasar a la cuenta de venta de mercancías en consignación para poder identificar que fue una venta por ese concepto. Tenemos también el otro método, que es el de inventarios perpetuos. Este procedimiento consiste en registrar las operaciones que originan las mercancías en consignación, de tal manera que se pueda conocer en cualquier momento, por las cuentas que se manejan, el importe del inventario final de mercancías en poder del comisionista y además la utilidad o pérdida obtenida en la venta de mercancías en consignación. Las cuentas que se establecen para registrar las operaciones directamente en el envío, administración y venta de las mercancías consignadas a comisionistas mediante el método de inventarios perpetuos son las siguientes.
Mercancías en consignación, se carga del costo de las mercancías que se remiten al comisionista, se abona del costo de las mercancías devueltas por el comisionista y del costo de las ventas efectuadas por el comisionista. Tu saldo es deudor y presente el mercado debe presentar dentro del activo circulante. Costo y ventas de mercancías en consignación, se carga el costo de ventas efectuadas por el comisionista. También se carga del importe de los gastos como fletes y acarreos, seguros, almacenaje, propagandas, comisiones que originen la remesa, administración y venta de las cosas efectuadas por el comitente o por el comisionista. Y abona el precio de venta de cada una de las mercancías vendidas por el comisionista, suele ser deudor o acreedor, según sea mayor o menor el importe de costos y gastos que el precio de venta en las mercancías vendidas. Cuando es deudor representa una pérdida porque es de naturaleza deudora, y cuando es acreedor representa una utilidad, y cualquiera que sea el saldo se debe de traspasar a la cuenta de pérdidas y ganancias por ser una cuenta de resultados o de estado de resultados. ¿Ok? Esos serían los métodos con que se registran las mercancías en consignación. Un poquito de resumen. Las cuentas de mercancías en consignación, lo quiero poner en los escenarios. Uno es quien recibe la comisión, en este caso el comisionista. El registro de las mercancías que recibe de cuentas de orden, ya se administran las diferentes cuentas que se establecen de orden. En el caso específico del comisionista, quien le manda la mercancía del comitente, quien le manda la mercancía al comisionista para que lo venda en su representación, y que lo hace con el principal objetivo de aumentar el volumen de ventas para no incrementar sus gastos operativos. Las operaciones que se registran dentro de la contabilidad del comitente, si se fijan, sí afecta independientemente del método que se utilice para el registro de dichas mercancías, sí afecta el patrimonio o hace al menos la clasificación correcta de cada una de las cuentas para poder identificar en qué parte del proceso o en qué parte, o más bien dicho, identificar, dependiendo del método, dónde están las mercancías o cómo determinar la utilidad, o en su defecto ya al final afectar la cuenta de resultados afectando patrimonio. ¿Ok? Y pues bueno, eso sería todo por la parte del capítulo 4 que habla de mercancías en consignación. Como les comentaba al principio, son dos temas que están muy relacionados y que obviamente la gran diferencia es que uno afecta la contabilidad real o la contabilidad financiera, en el caso de la contabilidad del comitente, y el otro afecta nada más lo que vienen siendo las cuentas de orden, ya que no representan una afectación al patrimonio, es decir, en la contabilidad del comisionista. No sé si tengan alguna duda del tema del día de hoy. Abro los micrófonos para ya cerrar la sesión. Ok, ¿alguien más que tenga algún comentario, alguna duda? Sí, la actividad solo son los dos cuestionarios. Este tetra fue un poquito atípico. Generalmente ponemos un poquito más de actividades en forma de desarrollo. Sí, es el 3 y el 4. Sin embargo, por una cuestión ahí interna que estamos en temas de reorganización, esperemos para los próximos tetras, incluidos todas las materias, ya se haga un poquito más dinámico esta parte. Pero sí, ahorita son nada más los cuestionarios del capítulo 3 y capítulo 4. De hecho, ya se los puse ahí en un archivo para que ya nada más los contesten. ¿Alguien más que tenga alguna duda? Gracias, Gladys. No, bueno, les agradezco mucho a todas las personas que se dan el tiempo de conectarse a las sesiones. Les reitero que el día de mañana ya deben de quedar evaluadas al menos todo lo que esté pendiente hasta este pasado domingo, 27 de marzo. Todavía lo de esta semana lo vamos a evaluar a finales de semana, para que ya puedan ustedes ver más o menos cuál es su calificación. La calificación aprobatoria en primera oportunidad es 6.5. 6.4 hacia abajo, obviamente ya sería una calificación que no sería aprobatoria, y por lo cual ustedes tendrían que presentar un examen parcial, un examen extraordinario, perdón.
El día de mañana es importante que revisen, ya van a estar evaluadas las aulas y van a ver más o menos cuál es su promedio, pero obviamente faltaría que presenten el examen final, ¿verdad? Y en base a eso, pues ya poder determinar si el día 25, de acuerdo a su calificación final, presentan el extraordinario, ¿verdad? Pero la idea es que todos pasen en primera oportunidad. Si llegan a tener alguna duda, no duden en comentármelo. La próxima semana todavía tenemos otra clase, que es la última sesión que vamos a tener, y la siguiente semana, a partir del día 12, el día 12, el martes a las 8 de la noche, vamos a tener una sesión de repaso de los 6 capítulos que vimos reiterando en esta segunda parte del curso, y es de donde va a venir el examen final que se va a presentar del 18 al 24. ¿Ok? Les agradezco a todos su asistencia, su participación, y nos veríamos la próxima semana. Buenas noches. Sí, gracias. Buenas noches.